Ya lleva dos faltas seguidas, perdón, dicen aquí. Muy bien. Aquí, muchachos, vamos a empezar los templos griegos y básicamente no van a entender nada. Vienen muchas palabras rebuscadas, muchas palabras que a nosotros vamos a entender bien, pero ya más o menos explicando más o menos de qué estaba hablando cada. Dice el templo griego. La diferencia helénico es que se hace el alma de la ciudad. Es decir, antes los palacios eran a su vez un refugio para los ciudadanos en caso de guerra. En la época es decir, la Acrópolis. Es la casa del dios y el refugio de los ciudadanos, ya que estaban situados en una colina y además estaban comunicados desde antes. Hagan de cuenta, chicos, que antes los templos eran todas las cuestiones religiosas, al mismo tiempo refugios para los ciudadanos cuando estaban en tiempos de guerras o de batallas, de las guerras y todo esto, porque ellos solían tener mucha guerrilla o cosas por el estilo. Entonces, estos templos se encontraron como que en lo alto de las colinas, pues se suponía que ya estaban como que más seguros de todo esto. ¿Cuánto tiempo iban a estar encerrados? No sabían. Básicamente estaban encerrados allí hasta que, pues como que pasaba el furor o pasaba todo el alboroto de allá de afuera y ya podían salir. Pero podían ser 2 meses, 4 meses, un año. Entonces, los templos estaban habilitados para actividades, actividades cotidianas y que pudieran tener supervivencia, es decir, que pudieran tener un espacio tipo sembrar cosas, que pudieran hacer trabajo, para que pues nada más estuvieran vivos y pues con alimento durante el tiempo que puedan estar ahí. Dice, en las ceremonias, cualquiera pese a su importancia, se realizaban fuera de para que el olor de los sacrificios llegase al ingrediente buena. Es decir, si tú quieres hacer un sacrificio, ojo, al sacrificio y querías, no sé, la cosecha, vamos a llamarle, entonces echabas un cerdito o algo para dárselo como una ofrenda, pues ese sacrificio tenía que ser por afuera del templo. Ellos decían que era para el olor y todo eso fuera como que más visible y le llegara más rápido al Dios que le estaba haciendo el sacrificio, pero pues yo creo que mucha otra parte era básicamente el ensuciadero y el barradero que iban a hacer adentro del templo. Imagínate un lugar sagrado en donde ya bla, bla. Aparte tenían ellos como que tablas especiales en los sacrificios y ahí mismo como que la sangre se iba hacia el piso, ¿no? O hacia el suelo, hacia la tierra, perdón. Y a la tierra la absorbía y pues me imagino que al final lavaban y todo eso. Pero sí se hacían esos sacrificios solamente que en la parte externa o en la parte de afuera. Dice al principio los templos son muy pequeños y apenas se diferencian. Pero con el tiempo, además de la sustitución de elementos blandos por rocas o sillares, se establecen los órdenes dórico, jónico y corintio. Esos son los 3 órdenes. Los 2 primeros surgen al principio de la época, mientras que el corintio se origina después derivando del jónico. Además de la arquitectura griega es adintelada o arquitrabada por la vida ignora los arcos y los otros tipos de arquitectura. La arquitectura griega no tiene arcos. ¿De quién eran más los arcos? ¿Quiénes vimos antes? Ahí se encuentra.
después de los egipcios. Bien, los minoicos. Bueno, minoicos, sí. Los minoicos eran famosos por eso y por las columnas. Pero los griegos ignoraron totalmente los arcos. Ellos decían, no, los arcos no es nuestra onda, ¿verdad? Los arcos tienen ya de los pasados y yo no quiero tener arcos de arquitectura. Y metían lo que eran las famosas adinteladas, que básicamente eran como como un cinturón grueso, pero recto, ¿no? Que era quien, básicamente los detalles de la arquitectura griega, chicos, se basaban en el frente, que casi siempre era de forma de triángulo, y todo lo que contenía ahí adentro era algo distinto. Las órdenes que se dice que tenían el dórico, el cónico, el corintio, son básicamente órdenes, pero de tipos de columnas que ellos usaban. Dependiendo qué columna nosotros veamos en un templo, quiere decir el orden en el que, o el orden o la temporada en la que fue creado. Entonces, pues eran, no sé, que si le hacían rayas para abajo, que si le hacían rayas acostadas, que si lo hacían en espiral, no había espiral. O sea, cada cosa que ellos hacían diferente le llamaban como que estamos en esta época. Ahora mismo, no sé, las modas de la ropa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ropa se usa en blusas? Los crop tops. ¿Los usan? Ponen la ropa larga. La cosa de, esta blusa qué bonita, y luego la saqué de este tamaño y yo, no, pues la volví a dejar. ¿Eh? Ajá. Pues para los viejitos, para las viejitas sí se te venden. Pero sí es verdad, ahorita la moda está, incluso yo me acuerdo que en invierno, dije, bueno, una sudaderita bonita, una súper bonita. Pues yo lo que quiero es que me tape y me cobije, o sea, yo que voy a andar enseñando la panza. No, 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 no estoy acostumbrada y no las uso, ¿verdad? Pero es moda, se ando usando. En pantalones, que andan los mom jeans. Y en otra, que es una moda vieja, y los acampanados, soy la más feliz del mundo. A mí me tocó la moda en mis tiempos de juventud y esta moda, bien chicos, se sigue reciclando y reciclando y reciclando. Esta moda la usó mi mamá cuando era joven. A mí me tocó cuando era joven. Bueno, pero a mi mamá le tocó más pantalones de vestir, pero tipo acampanado. A mí me tocó más en jeans, ¿no? En mezclilla, ¿no? Y ahorita sí, ya está volviendo otra vez, no tan acampanado, pero sí que se llama el de este, ¿no? Las no, y me lo puse y le dije a mi esposo, qué rico es no traer el chamorro prestado por los pantalones que son más skinny o esos que te aprietan la pierna, ¿no? Y pues bueno, ahorita está esta moda, chicos, y el año que entra, pues quién sabe qué va a lo mejor va a continuar unos añitos y luego vamos a ir pasando otra vez al skinny, otra vez al, no sé, a los capri, a lo mejor el mom jeans deja de existir, por nada más fuerza, porque pues todas ya vimos que es más todo ese tipo de pantalón. Y en los hombres, pues parece que vamos al revés, ¿no? Ahora la moda en los hombres es andar más skinny, más, no sé cómo decir, más pegaditos, por no decir embarraditos los pantalones, ¿no? O sea, súper, súper. Y hay muchos hombres que llevan, pero hay otros muchos que veo que sí, ¿no? Entonces, todo es como que por temporalidad, ¿no? La temporada de los 80s, que podemos ver en el tiempo de los acampanados y los peinadotes y así. Y ahorita, chicos, también la moda está en los peinados, o sea, si tú vienes así y tipo te cepillaste, pero no te también esponjadito o así, la moda. Es más, yo le dije a mis amigas, por fin estamos a la moda es traer así pelitos de fuera, ahorita, pelitos levantados, y yo por fin, porque nunca. Pues son temporalidades, e igual los griegos decían, de acuerdo a lo que yo esté haciendo, hace la temporalidad, ¿no? Porque ellos llamaban órdenes también en este caso. Dice la planta.
Ahí les va. Dice el templo, la planta del templo. La planta del templo se accede por el pórtico, que está entre dos columnas, que lleva a la sala que cobija al Dios, que lleva al opistomos, lugar sellado donde se encuentra, que a veces se puede acceder desde el exterior. Hagan de cuenta que el templo es como un tipo rectángulo y pues te dicen, aquí está el Dios, pero tú tienes que entrar por el frente. Pero también por los lados, pero lo correcto sería que te metieras con la parte de frente, pues para que rindas tributo, para que, es como en las iglesias católicas, muchachos, yo he visto que cuando una persona se cruza de, no sé, hay bancas, pasillo y otras bancas. Cuando una persona cruza de una banca a otra, cuando pasa por el pasillo, hace como, y luego se va por el otro lado. ¿Sí los han visto? ¿No? Una reverencia, ¿por qué? Porque se supone la cabeza de ese pasillo está, pues, Cristo, Dios, o lo que sea que esté ahí, o la Virgen, no sé lo que esté ahí la iglesia, dependiendo, pero es como una señal de respeto, ¿no? De, ay, no sé, por mi casa. ¿Quién les dijo que era falta de respeto? Pues, no, y aquí decían que era falta de respeto. ¿No? Fuerza entre las dos columnas que rodeaban lo de enfrente. Dice el templo, si el templo está rodeado de columnas, se le llama. Y si las columnas se limitan al pórtico, se llama próstilo. Según las columnas que tenga el pórtico, será dístilo. Dos columnas, o sea, dístilo son dos columnas, tetrástilo, 4, y así sucesivamente, siempre siendo pares. No vamos a encontrar un templo que tenga 7 columnas o que tenga 9 columnas. Tenían que ir en pares siempre, y según la cantidad de pares que tuviera, era el nombre que se le daba. Los dos primeros por abajo llamados lobato y el primero por arriba llamado estilobato. O sea, eran 3 escalones en total para poder tú acceder al templo. El escalón tenía, dice, no tiene banda y el diámetro del fuste es más pequeño desde el estilobato. Lo regular, ya que se abomba en el centro, que es el énfasis, y la separación entre el fuste y el capitel es el collarino, que da al esquina, que es el núcleo principal y tiene la forma de triángulo. Que es un prisma rectangular, y encima del abaco se coloca el arquitrabe, que es una viga, que después sujeta la tecla, que es una cinta fina y la el friso se compone del glifo y los muros, los que ya mencionamos antes, glifos cortados, y el crisón es un alero que marca de la delimitación triangular del tejado en el templo y que hace posible el frontón de en la cima. ¿Sí lo entendieron? Yo tampoco. Pero básicamente, o sea, arquitecta, ¿verdad? Pero básicamente es como si el miren de la rayita que se ve abajo en arriba, la rayita que se ve primero abajo se llama estilobato, por decir algo, ¿no? Y luego el énfasis es la que le sigue, y luego el abajo es la otra que o sea, está describiéndonos básicamente cómo es la fachada de los templos que estaban ahí. Que si una línea iba inclinada, le llamaban de esta forma. Que si una línea estaba acostada, le llamaban de esta forma. Ni se claven, esto no se los pongo en el examen. Dice, hola, sí les pregunto por el orden dórico, pero no les pongo que me escriban los órdenes, pues el dórico, fónico y el corinto. Pero que no me escriban ninguno de ellos, es demasiado confuso. Luego dice el orden jónico, tiene la misma base y se le añade un elemento que permite decorar el fuste. El fuste recibe el mismo trato que en el jónico, es de época, ya que no tiene. El capitel, aunque se puede ser más compuesto, está decorado
y el collarino pasa a formar parte del capitel. Y no se le da básicamente muchas cosas, ajuste en la banca, que no hay énfasis, y se decora con volutas, cosas así, pero ya líneas, ese tipo de cosas que no. Dice, el arquitrabe pasa a tener 3 bandas horizontales que se llaman fasciae y se remarcan entre la inferior. El friso es el espacio liso dedicado a realizar esculturas en él, y los demás elementos son iguales que el dórico. No cambia en lo absoluto. Luego dice a las esculturas, bueno, esto era básicamente la parte de los templos, la explicación de las fachadas de las temporalidades que usaban en los templos. Luego vienen las esculturas, dicen las esculturas aquí. Todas las esculturas y obras de arquitectura que han perdurado son solo una pequeña muestra de la colección de obras griegas. Muchas esculturas de Dios desgraciadamente, cuando se calcinaba el mármol, se produce la cal. Y ese era el destino de muchas obras de mármol griegas durante ese mismo periodo, debido a la escasez de metales. La mayoría de las estatuas de bronce eran fundidas, y actualmente muchas de las obras que hoy tenemos son copias romanas. O sea, pobres griegos, chicos, nada les duró, ni los templos, ni las obras, ni las pinturas, porque las pinturas se hacían en madera, pues existieron y fueron famosos y tienen su historia súper marcada, es súper padre, ¿verdad? Pero físicamente no podemos ir como en Egipto hoy en día y decir, mira la pirámide, no todavía existe. En Grecia no. Podemos ver restos, podemos ver partes de lo que era, pero en general no hay muchas cosas realmente físicas que hayan existido. Dice por aquí, chicos, que en la Edad Media hubo como que una masacre en cuanto a las cuestiones del paganismo. ¿Alguien sabe por qué o religiosamente por qué? Y adivina qué era sigue después de los tiempos. La época, la época religiosa, la época social, pero porque es algo que al final del día, si es hoy en día algo un tanto, pues, vergonzoso. Antes era como que hay mucha creencia religiosa. Y si tú dices, no, pues yo no creo en Dios, ¿cómo no creo en Dios? Y saca. Y en esta época, chicos, si nos vamos a la parte religiosa, que ahorita ya viene y se aproxima todo lo de Semana Santa, que era cuando ciertos grupos de religiosos perseguían a los paganos y les hacían pagar por ellos, o les hacían pagar por ser paganos, o los invitaban a que se reunieran con ellos. O te reunías con los que decían que había un solo Dios, porque aquí fue donde empezaron a decir, es que ya no existen los dioses, solo existe uno. Y si no confías en él o si no crees en él, no mereces estar aquí. Y ahí se iba toda esta onda, ¿no? Entonces, imagínate, llegan a un pueblo, bueno, si nos vamos a la parte de las películas que vemos en Semana Santa, los religiosos, los 10 mandamientos, Moisés, no, también dice que los demás no. Oigan, anda con, a mí me obligaba desde niña. Bueno, no me obligaba, era la única tele que había en mi casa y pues o la veíamos, porque mi mamá era lo que estaba viendo, ¿no? Están muy crudas en ciertas cosas, ¿no? De que, pues sí, ellos, su fanatismo, ojo, aquí no había como que un Dios que les dijera, tienes que hacer esto, pero ellos se atribuyeron eso y empezaron a realizar eso supuestamente, pues para hacer un bien, ¿no? Y luego vienen las películas, les van a decir,
por medio de los mandamientos, por medio de sus discípulos o de las personas elegidas, en todo esto, ¿no? Entonces, más o menos se conjuga un poco con la parte de los griegos, en donde pues llega el grupo de pues es que todo el pueblo es un pueblo pagano, porque creen diferentes dioses, el Dios verdadero no está bien visto. Y tienes que cambiarlo, y tienes que modificarlo, y mientras son peras o manzanas, pues peleaban. Y peleaban y las otras personas que dedicaban a construir a sus dioses. Como estaban hechos de cerámica, la mayoría de las esculturas que tenían ellos para sus dioses, pues los terminaban quemando. Y cuando tú quemas la cerámica, lo que se produce al final es la cal. Y eso era el destino de muchas de las obras escultóricas que había en esta época. Y también había mucha escasez de metales, y pues las que estaban hechas en metal, pues las fundían para hacer nuevas cosas, armas, o a lo mejor, no sé, platos, armaduras, etcétera, pero iban sacando, es una escultura de un dios que es pagano, oye, fúndelo, y vamos a usar ese material para otro tipo de cosas. Y ese era el destino de la mayoría de las cosas que estaban aquí. Normalmente dicen que son copias que los romanos hicieron. Más adelante vamos a ver que los romanos tienen todo que ver entre lo que tienen todas estas pérdidas. Porque los romanos, acuérdense que hasta el día de hoy sigue siendo la casa de la máxima religión. Entonces, ellos mismos eran los que invadían, ellos veían qué esculturas había y demás, y luego hacían réplicas, nada más ya con, ahora sí como que con fines informativos de cómo eran las esculturas, no, pero no de dioses, sino de otro tipo de esculturas también. Muy bien, hasta aquí chicos, dudas, comentarios. Mañana vemos los materiales, los temas y luego ya. Sí. ¿Puedo dar dudas, comentarios? No, ninguno, maestro. Ok. Bueno, déjenme hago la nueva liga de comunicación, se la mando y ahorita nos reconectamos. Ok.